Vamos a leer, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 8, aunque nuestra atención estará en el versículo 1 en esta mañana. Pero vamos a leer el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Dice la palabra de Dios: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Pueden tomar asiento, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, que podemos comenzar ahora con este libro. Gracias porque llevas nuestra atención, nuestra mirada a contemplar a tu Hijo Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que así como nos lo has revelado en tu palabra, así esta mañana exaltes a tu Hijo y nos unas, Padre, en esa misma exaltación. Enséñanos, Padre, las maravillas que hay en tu Evangelio. Enséñanos lo que significa que esto es una buena noticia, y enséñanos quién es tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Creo que todos los que estamos aquí hemos leído o hemos escuchado alguna vez una historia que nos atrapa desde el principio. Y hermanos, hay cierta forma en la que solemos comenzar una historia. Si se trata de una ficción, podemos utilizar frases como érase una vez, o había una vez en un reino muy lejano. Frases que nos sitúan en cierta posición para atender a lo que viene adelante, que nos hacen atender una buena historia. Otras veces se nos sitúa en un marco espacial y la historia comienza en cierta ubicación. El libro de Job dice, por ejemplo: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Otras ocasiones el marco con el que iniciamos una historia es temporal. Nos dice Daniel 1:1: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿O qué tal la manera en que comienza el primer libro de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Frases como estas captan nuestra atención y nos llevan de la mano, por así decirlo, al momento, al lugar o al evento en el que estuvieron los que vivieron la historia. La Biblia, hermanos, tiene una hermosura literaria y un arte narrativo. La Biblia sabe cómo contar historias. No estoy diciendo, no me malentiendan, que la Biblia es como cualquier otro libro. La Biblia es infinitamente superior. Pero la Biblia, hermanos, utiliza esos mecanismos, esas herramientas que atraen nuestra atención, que nos sitúan, que causan suspenso, que
que nos hacen preguntarnos qué es lo que viene a continuación. Ahora, la Escritura nos presenta la historia de una manera teológica, y es una manera veraz, pero también se nos presenta de una manera estética. Por decir un ejemplo, ¿por qué, hermanos, Génesis capítulo 1 al capítulo 11 avanza tan rápido? Y abarcamos generaciones, y abarcamos años y años y años y años. Y cuando llegamos al capítulo 12, de repente la vida se empieza a centrar en un hombre, en Abraham. Y la narrativa empieza a hacerse mucho más lenta. Y después tenemos a Isaac, y después tenemos a Jacob. Y la mayor parte del libro, que en realidad es el transcurso de pocos años, avanza de una manera lenta, después de los primeros capítulos. Esa es una forma que utilizó Moisés para contarnos la historia. Y es una forma, hermanos, que nos va llevando primero con esos acontecimientos acelerados y de proporciones cósmicas, de proporciones que abarcan a todas las naciones, hasta llevarnos al seno de una familia, a ver la historia de Abraham y cómo Dios desde esa familia va a extender su propósito para bendecir a todas las naciones. Lo que quiero decir con esto es que Dios ha decidido presentar su revelación de una manera hermosa, de una manera que cautiva nuestra atención. Hay una armonía en sus partes. Ahora, la Biblia tiene una sola historia, una historia que está por encima de todas. Y esa historia es lo que Dios hace para redimir a un pueblo enorme por medio de Jesucristo para su propia gloria. Pero al mismo tiempo, la Biblia tiene también muchas historias. Dentro de esa gran historia hay muchas historias. Y figuran nombres como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Moisés, como David, etc. La Biblia está llena de drama. Piensen en el libro de Esther, por ejemplo, cuando parece que el mal va a triunfar sobre el pueblo de Dios, y Mardoqueo se acerca en ese momento a Esther y le dice: oye, quizá has llegado tú al reino para este momento. Implicando, hermanos, quizá Dios te puso a ti en este momento, en esta circunstancia, para que traigas salvación a los judíos. Pero si no lo haces tú, Dios lo va a hacer de otra manera. O piensen, por ejemplo, en el libro de Ruth, un libro tan corto, tan breve, y en tan pocos capítulos, hermanos, tenemos una historia hermosa, una historia congruente, una historia que también tiene drama, que empieza con sufrimiento y termina con gozo y alegría. La Biblia está llena también de ironías divinas, que los hermanos de José hubieran querido matarlo, y al final eso hubiera resultado, esa decisión pecaminosa de parte de sus hermanos, en la salvación del pueblo. La Biblia está llena de luchas, de llantos, de alegrías, de mandamientos y de promesas. La revelación de Dios está llena de acción y movimiento. Comienza en el Edén, prosigue a las naciones y termina hablándonos de la renovación del universo entero. Pues en ese marco debemos decir, el Evangelio que tenemos aquí no es la excepción. Y si hay una historia que sobresale por encima de todas, que es el objeto de nuestras mayores alegrías y del más firme consuelo, es la historia de Jesús, de quien Marcos nos dice desde un inicio que es el Cristo y el Hijo de Dios. Así que al iniciar el Evangelio según Marcos, nos acercamos a la historia de las historias, a la historia, hermanos, con la que la revelación de Dios avanza por 39 libros en el Antiguo Testamento y que es explicada en 27 libros en el Nuevo Testamento para decirnos quién es Jesucristo. Comencemos entonces nuestro primer acercamiento a este hermoso libro por medio de dos preguntas. Y estas preguntas abarcan lo que veremos hoy en la predicación. En primer lugar, ¿cuál es el género del libro de Marcos? ¿Cuál es el género literario del libro de Marcos?
Y en segundo lugar, ¿cuál es el mensaje del libro? Esas dos cosas las vamos a ver en el título. En primer lugar, ¿cuál es el género del libro? Y en segundo lugar, ¿cuál es el mensaje del libro? Pasemos entonces a cuál es el género del libro. Con género me estoy refiriendo al tipo de texto. Al estudiar un texto, hermanos, hacemos una clasificación y distinguimos o dividimos diferentes géneros literarios. El género literario nos dice algo del mensaje y su propósito. Hay un género narrativo, hay un género lírico, hay un género poético, hay un género dramático y hay un género didáctico. Pero ¿en dónde metemos a los evangelios? ¿Dónde caben los evangelios? Porque creo, hermanos, y esta es una dificultad, y ha sido una dificultad para los estudiosos más dedicados del Nuevo Testamento, que el evangelio se resiste a caber en un solo tipo de género. Porque el evangelio combina muchas cosas. Esto es algo que ha causado gran debate, definir qué tipo de género literario es el evangelio. Pero permítanme responder a esto con tres enunciados que son complementarios. Tres enunciados que son complementarios. En primer lugar, el evangelio como una narrativa teológica. Eso es lo que vamos a ver ahora. El evangelio como una narrativa teológica. Con narrativa me refiero a que el evangelio según Marcos nos relata una historia con un propósito teológico. No solo, hermanos, noten la distinción, nos relata historia, no solo acontecimientos históricos. El Evangelio de Marcos nos relata una historia. Y hay una diferencia allí. Yo pudiera presentarles los hechos de la vida de Jesucristo de una manera desinteresada, desapasionada, y contarles uno por uno las cosas que Él hizo. Pero esa no es la forma en que Marcos nos presenta su evangelio. De hecho, los estudiosos han dicho que si Marcos se distingue de los otros evangelios por una característica, es porque Marcos es dramático. Y vamos a ver eso con más tiempo después. Pero lo que estoy diciendo entonces es que Marcos nos cuenta una historia. No es una serie de hechos amalgamados, sin un orden, sin un propósito. Hay una intención, hermanos, en la forma en la que Marcos acomodó todo lo que encontramos en el Evangelio. Es cierto, se trata de hechos y realidades históricas, y esto es algo fundamental para que lo recibamos. No podríamos recibir el Evangelio si no creyéramos que lo que el Evangelio dice es una verdad histórica, que Jesús realmente hizo milagros, que Jesús realmente expulsó demonios, que Él predicó, que Él llamó a discípulos, que Él realmente perdonó pecados, confrontó a los líderes, murió en una cruz romana por nuestros pecados y resucitó al tercer día. No podríamos creer el Evangelio si no se nos presentara como una realidad histórica. Pero digo además que es una historia con un propósito teológico. Marcos escogió lo que nos iba a contar, porque él tenía un propósito en mente. Hay algo que Marcos nos quiere mostrar en el Evangelio. Marcos organizó los hechos y las palabras con un propósito especial. No es una mezcla azarosa, no es algo desorganizado, no es un libro sin estructura. Es una historia coherente. Piensen en sus partes, hermanos. Porque una narrativa, podemos decir, tiene 5 partes. En primer lugar, una narrativa tiene un narrador, una voz que nos está contando la historia. ¿Quién es el narrador? Marcos. No era un apóstol, pero sabemos que era un asociado apostólico. Encontramos, por ejemplo, menciones de él en Colosenses capítulo 4, versículo 10, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 13, entre otros ejemplos. Marcos era conocido por los apóstoles y sabemos por la historia de la iglesia que él escribió este evangelio
a partir de las memorias del apóstol Pedro, que muy probablemente lo que ocurrió fue que Marcos tuvo la oportunidad de escuchar los discursos de Pedro y de allí entonces recopilar el material para elaborar este evangelio que tenemos ante nosotros. Y eso tiene sentido porque Marcos se va a centrar al principio del libro en el mar de Galilea. Y tiene sentido, digo, porque Pedro, recuerdan su oficio, era un pescador. Y Marcos nos presenta una geografía que está relacionada con el mar. Pareciera que Jesús al principio de Marcos solamente está en las regiones alrededor del mar. Entonces, Marcos tiene una manera de contarnos esta historia. Él es el narrador. Pero hay además un escenario. ¿Dónde comienza el evangelio, hermanos? Lo hemos leído. Comienza en el desierto. Después nos traslada al mar de Galilea, después a las regiones cercanas a Jerusalén, hasta que el Señor entra en la ciudad. Vemos a Jesús en el Evangelio según Marcos, orando continuamente en lugares desiertos, apartado de las personas, pero también lo vemos enseñando en lugares públicos o incluso entrando a las casas. Marcos también tiene una trama. Desde el inicio comenzamos con un punto de ventaja. ¿Cuál es el punto de ventaja que nosotros tenemos? Ya sabemos quién es Jesucristo, porque Marcos comienza diciéndonos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Los discípulos todavía no saben bien cuando recién iniciamos el Evangelio. Las multitudes están confundidas, los fariseos se están oponiendo, pero nosotros lo sabemos desde un inicio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Marcos nos dice quién es Jesús, pero la trama es cómo va a reaccionar la gente ante Él. ¿Cómo Jesús va a demostrar que Él es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Quiénes van a creer y quiénes no van a creer? En esa trama hay conflicto y también hay resolución. El Evangelio según Marcos tiene personajes. ¿Quién es el personaje principal, el protagonista? Por supuesto, Jesús. El libro se trata de Él. Él es en quien se centra la historia. Pero también aparecen personas como Juan el Bautista, los discípulos, las autoridades judías, las multitudes y algunas personas con mención particular. Unos lo siguen, otros lo aclaman, otros lo aborrecen. El Evangelio según Marcos también tiene una retórica particular. Con esto me refiero a que Marcos tiene una forma de contar las cosas que añade drama. Vamos a ver en el Evangelio según Marcos que un episodio se suscita tras otro a una velocidad impresionante. Jesús aparece en este Evangelio en constante movimiento, enseñando por aquí, haciendo milagros por allá, sin detenerse. Un Evangelio con poco diálogo. Comparen, por ejemplo, al Evangelio según Mateo, que se estructura en 5 discursos diferentes. Pero el Evangelio según Marcos está lleno de acción. Marcos, de hecho, utiliza mucho un adverbio que aparece traducido en nuestras Biblias como luego. Vean, por ejemplo, el versículo 10 en el capítulo 1. El versículo nos dice, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 12, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Versículo 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Versículo 20, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Versículo 28, y muy pronto, es el mismo adverbio, se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. La cuestión, hermanos, es que este adverbio no solo puede traducirse como luego, también puede traducirse como inmediatamente, lo cual nos deja ver esa velocidad con la que avanza Marcos. No se detiene tanto en algunos episodios y nos dice inmediatamente, y luego, y nos presenta otra escena, y otra escena, y otra escena. Además,
Marcos también utiliza mucho una forma verbal que es llamada el presente histórico. El presente histórico se utiliza para dividir secciones o para atraer nuestra atención al evento que sigue después de ese verbo. En nuestra traducción no se puede apreciar tanto esto, pero a medida que vayamos avanzando les voy a decir, aquí aparece un presente histórico, lo que puede poner atención a lo que viene a continuación o nos ayuda a dividir el discurso. Entonces Marcos tiene una forma especial, a diferencia de los otros evangelios, de presentarnos la historia de Jesús. Marcos tiene todos esos elementos para decirnos que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios. Entonces, siendo que el evangelio es una narrativa teológica, déjenme dar aquí una aplicación. Debemos prestar nuestros oídos a esta historia, porque va a haber cosas sutiles, hermanos, que no vemos muy seguido, que si hacemos una lectura rápida no nos vamos a dar cuenta, con la que Marcos está haciendo suspenso, está demostrando el drama en esta historia. En segundo lugar, el Evangelio no solo es una narrativa teológica. Recuerden que estamos hablando de cuál es el género del Evangelio. Es una narrativa, sí, cabe allí, pero no solo eso. El Evangelio es también un retrato teológico, no solo narrativa, también es un retrato. Desde los manuscritos más antiguos que poseemos de este Evangelio, aparece una nota en el margen, al principio o al final, la frase griega katamarkon, que quiere decir según Marcos. Y esa observación es muy interesante, hermanos, porque aunque estamos acostumbrados a decir el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, la iglesia primitiva pensaba en esto. No, hay un solo Evangelio contado por 4 diferentes narradores. Hay una sola historia, pero hay 4 narradores que nos ayudan a complementar cómo se ve esta historia. Esta frase entonces, según Marcos, nos dice que hay un solo Evangelio y que el mensaje es contado de 4 maneras distintas, según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan. Cada uno, hermanos, presenta un retrato. Y así como ocurre en una pintura o en una fotografía que no podemos ver en una sola todos los ángulos, todos los matices, todas las facciones, todos los detalles, los gestos de una persona, así acontece con el Evangelio. Cada uno nos proporciona una arista diferente, nos da un ángulo distinto que al final se complementa con los otros libros. ¿Cuál es el retrato que nos presenta Marcos? La iglesia primitiva, de manera muy interesante, solía comparar el Evangelio, los 4 evangelios podemos decir, con el ser celestial que aparece en Ezequiel. Porque los seres celestiales que aparecen allí tenían 4 diferentes ángulos, diferentes rostros. La iglesia primitiva decía, primero aparece el rostro de hombre, como de hombre, porque Mateo, hermanos, comienza presentándonos a Jesús como un hombre que descendía de Abraham y de David. Ahora, por supuesto, hay más matices en eso, pero Jesús se presenta en Mateo como un hombre judío, como aquel que había sido prometido. Después la iglesia primitiva decía que Marcos es como un león. ¿Por qué? Porque Marcos nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios, y los primeros capítulos, vamos a ver, demuestran la autoridad, demuestran el poder del Hijo y realzan, hermanos, en la segunda mitad del Evangelio, que el mismo que había venido con ese poder se iba a entregar como el siervo sufriente. Como lo dice un autor,
El tema central del libro es, cito, Jesús, el poderoso Mesías e Hijo de Dios, que sufre obedientemente como el siervo del Señor para pagar el rescate por los pecados y como un modelo de sufrimiento y sacrificio para que lo sigan sus discípulos. Quizá podríamos resumir el Evangelio según Marcos con lo que nos dice el capítulo 10, versículo 45. Capítulo 10, versículo 45, que nos dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver después por qué Jesús utiliza el título el Hijo del Hombre y cómo el Hijo del Hombre se presenta en el libro del profeta Daniel como aquel que recibe toda la autoridad, el poder y la gloria de parte del anciano de días. Pero además de ver el poder, hermanos, vemos a Cristo como el siervo sufriente, como aquel que se entrega voluntariamente para sufrir. Si se preguntan cómo presentaba la iglesia primitiva los otros evangelios, solo por completar el paréntesis, la iglesia primitiva decía que el evangelio según Lucas era como un buey, porque comienza en el templo, y que nos evoca el buey, un animal de sacrificio, y termina en el templo. El templo es un lugar muy importante en el evangelio según Lucas, y Juan se presentaba como el águila, porque ¿dónde comienza Juan? El libro de Juan comienza en los cielos y nos da una perspectiva de la divinidad de Cristo, una mirada desde las alturas. ¿Qué podemos obtener como aplicación pensando que el Evangelio según Marcos es un retrato teológico? La aplicación es, debemos contemplar este retrato en toda su gloria. Debemos pensar que Marcos quiere comunicarnos un matiz en la persona de Cristo diferente a los otros evangelios, pero que al mismo tiempo es complementario con ellos. Debemos contemplar entonces ese retrato. En tercer lugar, recuerden, seguimos hablando de a qué género pertenece el evangelio. El evangelio es también, además de ser una narrativa teológica, además de ser, como hemos visto, un retrato teológico, es también una biografía teológica. Una narrativa, un retrato y una biografía. Algunos estudiosos han resaltado que si el Evangelio se parece a alguna clase de obra que perteneciera a ese tiempo, es a las biografías grecorromanas. No es completamente igual. Por eso les digo que el Evangelio se resiste a ser definido de una sola manera, pero hay cierta similitud. Las biografías se escribían para contar las hazañas o los eventos más importantes relacionados con la vida de una persona, a menudo, por ejemplo, de un rey. Si hay, pues, una biografía que está por encima de todas y que eclipsa las proezas y las hazañas más grandes y a los hombres más valientes, sin duda es el Evangelio de Jesucristo. Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, brilla por encima de los hombres más famosos y reconocidos en toda la historia. Y hay algo más. En el caso del Evangelio, no hay ninguna exageración en su biografía. No hay ningún maquillaje de esta historia, porque el carácter de nuestro Salvador es perfecto. ¿Qué podemos obtener entonces como aplicación del hecho de que el Evangelio es también biografía teológica? Que debemos estudiar su vida por encima de cualquier cosa. Si la vida de Jesucristo es la vida más importante que hay, ciertamente merece nuestra mayor atención. Con esto, hermanos, respondemos a la primera pregunta: ¿cuál es el género del libro? Es narrativa teológica, es un retrato teológico y es también una biografía teológica. Pero ahora pasamos a la segunda parte. ¿Cuál es el mensaje del libro? Y vamos a observar aquí tres cosas en el versículo 1 para responder a esta pregunta.
¿Cuál es el mensaje del libro? En primer lugar, el versículo 1 es un título: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y por ser un título, es una clave interpretativa. Hermanos, Marcos ya nos dio la llave aquí, desde el versículo 1, para saber qué es lo que tenemos que buscar, cómo debemos de leer, qué es en lo que tenemos que pensar cuando veamos, por ejemplo, los milagros de Cristo, cuando escuchemos sus palabras, cuando veamos su oración, etc. Si el género literario nos ayuda a interpretar Marcos, su título nos ayuda aún más. El título, como he dicho, nos pone en una posición ventajosa. Desde un inicio ya sabemos quién es Jesús. El desarrollo del libro nos va a explicar lo que tenemos en estas palabras. Por esto, si tenemos este título en mente, a medida que leamos, que avancemos, entenderemos bien de qué se trata y cuál es el propósito de esas pequeñas secciones, a dónde están apuntando. Estas palabras son atestiguadas, por ejemplo, por el Padre en el bautismo. Versículo 11, vean por favor en el capítulo 1. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esas palabras que encontramos en el título son reconocidas también por los demonios. Capítulo 3, versículo 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Esas palabras fueron confesadas por Pedro. Marcos capítulo 8, versículo 29. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Esas palabras también fueron testificadas por Jesús mismo. Marcos capítulo 14, versículo 61. Cuando estaba ante el concilio, nos dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y por último, hermanos, en Marcos 15:39, las dice una persona inesperada. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Entonces Marcos nos va a llevar de la mano y ya nos ha dado la llave principal para que podamos seguir las pistas que nos va a ir dando. Porque el propósito de su evangelio es mostrarnos a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, el mensaje del libro es una buena nueva o una buena noticia. Eso es lo que significa la palabra evangelio, transliterada de la palabra griega evangelion. Esta palabra se utilizaba, por ejemplo, cuando se anunciaba que había un nuevo rey o que había habido una victoria después de una batalla. El mensaje que presenta Marcos es una buena noticia, o podemos decir, con letras mayúsculas y con artículo definitivo, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que el Rey Jesús vino a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. De hecho, Marcos también denomina el mensaje como el Evangelio del Reino de Dios. Eso lo dice en el versículo 14 del capítulo 1, el Evangelio del Reino de Dios. Es la mejor noticia que un ser humano puede recibir, y con este término aprendemos algo de la forma en la que debemos recibir el contenido de este libro. Piensen en esto, hermanos. La Biblia, y especialmente estamos considerando aquí el Evangelio según Marcos, no solo fue escrita para darnos información. Este Evangelio fue escrito
para nuestra formación, o sea, para enseñarnos. Esta historia tiene un mensaje que nos quiere enseñar algo. Y además podemos decir, para nuestra transformación. No debemos leer el Evangelio según Marcos pensando solamente que lo que vamos a averiguar es una serie de hechos en la vida de Cristo. Debemos leerlo pensando que esta historia tiene el propósito de transformarnos. Que Marcos, hermanos, nos sitúa en ese tiempo, en ese lugar, con esa persona, para que contemplando a Cristo seamos transformados por Él. Déjenme decirlo en otras palabras. Marcos quiere que al ver los milagros de Jesús y su autoridad, nos unamos a la confesión de Pedro en el capítulo 8 para decir, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Marcos quiere que cuando veamos que Jesús entrega su vida en rescate por nosotros, estemos dispuestos y en efecto sigamos a Jesús en el camino del sufrimiento. Marcos quiere que carguemos nuestra cruz junto con Simón de Cirene. Por cierto que Marcos es quien menciona ese detalle, probablemente porque Simón de Cirene llegó a ser uno de los discípulos, que a este hombre que iba pasando casualmente por el camino, de repente le dicen, tú vas a llevar la cruz. Marcos quiere que nos unamos a ese camino, hermanos, del sufrimiento, siguiendo a nuestro Salvador. El Evangelio según Marcos entonces demanda una respuesta de nuestra parte. Aceptación en primer lugar, que estemos de acuerdo con lo que dice Marcos en un principio y al leer toda la historia podamos decirlo de una manera más firme. Este es el Evangelio de Jesús, que es el Cristo, el Hijo de Dios. Que pongamos nuestra fe en esta persona, en Cristo, que nos rindamos a Él y que lo obedezcamos. Y ese es el orden correcto: aceptación, fe, rendición y obediencia. Por último, el título nos dice cuál es el contenido del libro. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, se centra en su persona. Jesús es el protagonista, Jesús es el eje conductor de la historia, Jesús es en quien debemos pensar en cada parte. Todos los personajes, todas las palabras, todos los hechos, sean de Jesús o sean de alguien más en el Evangelio, apuntan hacia Él. Aún las palabras de los demonios, las palabras de los fariseos enfurecidos, aún, hermanos, la tormenta en el mar, aún la traición de Judas, todo lo que acontece en el Evangelio pone el foco sobre Jesús. Ahora, no solo sobre Jesús en general. Marcos quiere demostrarnos algo de la identidad de Jesús. ¿Cuál es su identidad? Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús el Cristo. Es lo que resumimos cuando hacemos esa sola palabra, Jesucristo. En realidad en griego son dos palabras. Porque al decir Jesucristo estamos diciendo que Jesús es el ungido. Eso es lo que queremos decir. No es solamente un nombre, estamos diciendo un título, estamos diciendo Jesús es el ungido de Dios, el Rey prometido por los profetas. Y así es como comienza Marcos. Él dice, como está escrito en Isaías el profeta. El Rey que vino en una misión de rescate, una misión para sufrir y morir, para salvarnos. Pero Jesús no solo es el ungido, algo que Marcos comienza a enfatizar o a recalcar desde el momento de su bautizo. Marcos también nos dice que Jesús es el Hijo de Dios. No solamente un hombre, no solamente podemos decir a alguien que ejercía el oficio profético. Tenemos que decir, no, unirnos, hermanos, con un sentido diferente a esa confesión de Pilato y decir, he aquí el hombre con artículo definitivo. Si alguien puede ser llamado hombre, si hay un verdadero reflejo de lo que es la humanidad, es Jesucristo.
Pero no solo el ungido de Dios, también el Hijo de Dios, de la misma esencia que el Padre, amado eternamente por el Padre, que comienza su carrera terrenal en el desierto, viene en representación nuestra, vence en la tentación, sufre persecución por aquellos que eran de su mismo pueblo, se sobrepone en el Getsemaní, triunfa en el Gólgota, es sepultado en una peña, resucita al tercer día y asciende a la diestra de Dios. Ese es el resumen, o un resumen del Evangelio según Marcos. Dios quiere entonces que al terminar este Evangelio, todos los que están aquí, cristianos o no cristianos todavía, puedan confesar y recibir las palabras del título para decir, junto con Marcos, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Que resulte esto entonces para nosotros, hermanos, que formamos ya parte de su pueblo, en un mayor entendimiento de quién es nuestro Salvador, en una mayor obediencia, en una mayor adoración, en un mayor crecimiento para nuestra vida. Y para aquellos que están aquí y no lo conocen, y no saben quién es, o tal vez lo conocen de oídas, pero no han tenido un encuentro real, experiencial con el Cristo crucificado, puedan conocerlo y lo reconozcan como el Hijo de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque te has revelado de una manera muy clara, porque nos llevas una y otra vez a mirar a tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú sabes que somos torpes, que somos débiles, que constantemente volteamos hacia otras partes, hacia otros lados, que nos distraemos con las cosas de este mundo, quitamos la mirada de Cristo. Pero gracias, Señor, que nos has dado tu Evangelio y nos muestras la gloria de tu Hijo y lo revelas a Él como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por darnos a tu Hijo, por darnos a tu bendito, por darnos a tu amado. Te rogamos, Señor, que nos des gracia, nos des entendimiento, ahora que hemos comenzado con este Evangelio, para gozarnos, Padre, para venir con una expectativa grande de escuchar tu palabra y seguir conociendo a Cristo, de que en esta iglesia el nombre de Cristo sea proclamado. Te pedimos, Señor, por la salvación de los que están aquí, que aún no te conocen. Padre, sálvalos. Rogamos, Señor, que los atraigas con tu palabra y puedan conocerte. Y ahora, Señor, también te pedimos que nos permitas participar de esta cena y celebrar la memoria del mismo que vemos presentado en este Evangelio, el mismo que entregaste por nosotros, Señor. Padre, pedimos que perdones nuestros pecados, que no tengas en cuenta nuestras transgresiones, que mires el pacto, Señor, que has hecho con nosotros por medio de la sangre de tu Hijo, el pacto en el que has dicho, Señor, que no te ibas a acordar más de nuestras transgresiones, que ibas a hacer a un lado todos nuestros pecados. Padre, apelamos a esa promesa, reconocemos que no tenemos ninguna virtud, ninguna justicia propia, algo nuestro, Señor, por lo que podamos acercarnos. Pero confesamos también que Jesucristo es nuestra justicia. Señor, ayúdanos a celebrar esta santa ordenanza con reverencia, con gozo y recordar, realmente, Señor, recordar, tenerlo en nuestras mentes, en nuestra memoria, tener presente a Jesús, nuestro Salvador. Señor, te lo pedimos en su nombre. Amén.